Es increíble que la desaparición de medicamentos oncológicos por valor de 20 millones de pesos se haya tapado durante 3 meses. 3 meses durante los cuales las autoridades del IASEP se mantuvieron totalmente en silencio, violando lo que son sus obligaciones. Todo funcionario tiene la obligación de denunciar en la justicia cualquier delito que toma conocimiento en ejercicio de sus funciones, ¿no? En este caso vamos a centrarnos en el administrador del IASEP, el señor Samaniego. Samaniego tomó conocimiento a mediados de junio de este año de este robo y recién se supo en septiembre cuando intervino una unidad de compras de medicamentos del Ministerio de Economía, que se enteró, no se sabe cómo, de lo que pasó en el IASEP y le exigieron a Samaniego que haga la denuncia. Ahí Samaniego va a hacer la denuncia y ahí empieza la investigación. Hay detenidos, se ha hecho un allanamiento, se están peritando celulares, pero todo esto con 3 meses de demora. Y todos sabemos que cuando se trata de la investigación de un hecho ilícito, las primeras horas son las fundamentales. Si la investigación llega 3 meses tarde, ya es un desastre, ya se pierde un montón de pruebas, ¿no? Sí, así es, Gabriel. Lo resumiste bastante bien. Este es un caso, digamos que además, hay que decirlo, reviste la gravedad, una gravedad mayor, porque se trata de medicamentos oncológicos que tienen varias características. Primero, la humana. Los destinatarios de esos medicamentos son pacientes que pelean todos los días entre la vida y la muerte, y realmente hacer negocio con este tipo de medicamentos, más allá de ser un acto delictivo y de corrupción, es un acto inmoral. No tiene, la verdad que hay ciertos funcionarios que no tienen límites. Segundo, este tipo de medicamentos, Gabriel, tienen por su valor, por su elevado valor, muchos de ellos inclusive directamente en dólares, tienen una trazabilidad desde que salen del laboratorio hasta que llegan al paciente. Es decir, del laboratorio van a la empresa transportadora, de ahí llegan a esta unidad de compras de medicamentos e insumos medicinales que están dentro del organigrama del Ministerio de Economía, de allí pasa al IASEP, de allí al médico tratante y de allí al paciente. En cada una de estas etapas se registra, se va registrando el paso de este medicamento, con lo cual lo que te quiero hacer notar con esto, Gabriel, es que se puede determinar perfectamente dónde se produjo el desvío de ese medicamento, porque esto, lo quiero recalcar, sale a la luz a partir de que esos medicamentos no llegaron a los pacientes a los cuales eran los destinatarios finales. Y estos pacientes lo hicieron saber y ahí se destapó una olla. Como vos dijiste al inicio de esta entrevista, lamentablemente esto es solamente la punta de un iceberg. Acá hay un entramado de corrupción desde hace muchísimo tiempo en donde unos pocos funcionarios públicos de altísimo rango lucran con los servicios, sobre todo de mayor especificidad, los servicios de diagnósticos por imagen, los servicios oncológicos, con el traslado de pacientes oncológicos a Corrientes, a Resistencia y a Paraguay. Hay todo un negociado en donde lamentablemente se destinan dineros públicos que deberían estar finalmente en manos de los formoseños que lo necesitan, terminan en las cuentas bancarias de unos muy pocos. Y esto lo sabemos todos, lo saben sobre todo las personas que están dentro del rubro médico y sanitario. Entonces, nosotros ahora, desde nuestro bloque de la Unión Cívica Radical, vamos a pedir en la sesión de hoy que tanto el ministro de Economía, porque insisto, esta unidad de compras fue sacada en el 2017 del área en donde debería estar, que es el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Salud, porque ahí están las personas con la expertise necesaria para comprar determinado tipo de medicamentos, determinado tipo de drogas y demás. Bueno, fue sacada en el 2017 y fue puesta bajo el organigrama del Ministerio de Economía. Entonces, nosotros queremos que el ministro de Economía y que el interventor del IASEP
brinden las explicaciones que la sociedad reclama en este caso puntual, que está judicializado, como vos lo decís, donde hay un material probatorio en el expediente que permitió inclusive detener a personas, hay declaraciones testimoniales, declaraciones indagatorias, pero queremos hacer muchas más preguntas nosotros, Gabriel. Queremos conocer cuál es el proceso normal por el cual se determinan estas compras de medicamentos oncológicos. ¿A qué droguerías? Digamos, ¿quién es el encargado de la farmacia del IACER? ¿Cuál es el destinatario final del medicamento? ¿A quién le entregan el medicamento? ¿Al médico tratante o directamente al paciente? Queremos conocer además cuáles son los convenios que tiene la provincia con estas clínicas privadas en donde se brindan estas prestaciones médicas oncológicas. ¿Quiénes son los dueños de estas clínicas en Paraguay? ¿Quiénes son los dueños de los aparatos que existen allí? ¿Quiénes son los dueños de la empresa de transporte que trasladan estos pacientes hasta Corrientes, Resistencia y Paraguay? Queremos hacer muchas preguntas porque, insisto, este caso destapó una olla, pero el negociado con la salud pública en Formosa y el entramado de corrupción es muchísimo más amplio, Gabriel, lamentablemente. Miguel, a ver, nosotros sabemos que la cobertura del IACEP a los enfermos oncológicos es absolutamente deficiente. Incluso hay afiliados enfermos de cáncer que tuvieron que recurrir a la justicia para que el IACEP les cubra la entrega, el suministro de estos medicamentos oncológicos. Después, el tratamiento en sí, de que los tienen que llevar a otros lugares, a ser sometidos a radioterapia, en fin, a distintos tratamientos. La pregunta, ¿por qué no se le hace en instituciones oficiales, ¿no es cierto?, en organismos que dependan del gobierno y no que requieran contrataciones privadas, ¿no? Es decir, esa es la sospecha de que hay dinero de por medio, de que hay un enriquecimiento que no corresponde, de que hay negocios que no corresponden, porque no se entiende con la altísima calidad que tiene, por ejemplo, el Hospital de Alta Complejidad y otras instituciones, porque todos los días vemos cómo el gobierno habla incluso de medicina nuclear, ¿no es cierto? Estamos hablando de que el gobernador ha dicho que ahora los formoseños ya se pueden atender con tratamientos de radioterapia muy avanzados en la propia institución del hospital que está detrás del Hospital de Alta Complejidad, que es el Instituto de Medicina Nuclear, y que ya hay numerosos formoseños que se atendieron ahí. ¿Cuál es la verdad? ¿Funciona eso? ¿No funciona? ¿Es mayor el negociado, el curro del IACEP con clínicas privadas? ¿Qué está pasando acá? Mira, Gabriel, finalmente ese centro médico de medicina nuclear, cuando se instale y cuando esté operativo en un 100%, va a ser un salto de calidad en la medicina en Formosa. Eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. Se han comprado aparatos muy costosos, estuvieron mucho tiempo parados. Los profesionales de la unidad médica de la medicina nuclear están hace mucho tiempo con aparatos en desuso. Tuvieron que contratar a técnicos. Esos aparatos, cuando pasan mucho tiempo sin usar, lo tienen que venir a reacondicionar. Se han pagado fortunas para que estos técnicos puedan venir después de muchos años en que estuvo no operativo este equipo, para ponerlo en funcionamiento, y de a poco se está poniendo en marcha, muy lento, muy lento. Pero en el medio, Gabriel, en el medio de eso, hubo un gran negocio, y hay un gran negocio, con estas derivaciones médicas. ¿Y por qué lo digo? Inclusive salgámonos de la medicina oncológica, no tenemos que llegar a una necesidad tan especialista en las prestaciones médicas. Cualquier empleado público que es afiliado a IACEP o cualquier formoseño que se va a atender a un hospital público
y lo derivan a un estudio médico un poco más avanzado, es derivado a clínicas privadas acá en la ciudad de Formosa, cuyos dueños son funcionarios públicos. Es decir, de la derivación que hace un hospital público, los pacientes van a una clínica privada, cobran la prestación de la obra social del IASET y ese dinero va a manos de los dueños de esas clínicas que son funcionarios públicos de Formosa. Entonces, acá hay una gran, vos no pudiste haber utilizado mejor término que el que utilizaste, acá hay un gran curro, y hay que decirlo, con la salud pública, que siempre se jactan de que es de excelencia y que inclusive nos han dicho en la legislatura que es un modelo a imitar por las otras provincias, en Formosa hay un gran curro de muy pocos y desde hace muchísimo tiempo. Cualquiera que esté escuchando esta nota y que esté dentro del rubro de medicina va a saber que lo que estoy diciendo es absolutamente verdadero. Entonces nosotros queremos que hoy el ministro, que hoy los diputados oficialistas dejen de blindar corporativamente a los ministros y accedan a que nosotros podamos hacerles preguntas y a que ellos tengan la posibilidad de contestar todas las respuestas que tengan para dar. Porque esta es una obligación constitucional, Gabriel, hay que decirlo. Nosotros como diputados tenemos la facultad de pedir informes y los ministros tienen la obligación de rendir cuenta de su gestión. Entonces, que los diputados del oficialismo dejen esta actitud corporativa de defensa y permitan que vengan a brindar las explicaciones. Y nosotros queremos hacer muchas preguntas de este caso puntual y de todo el sistema de salud pública de Formosa, por lo menos en ciertas prestaciones que nosotros conocemos de hace muchísimo tiempo, en donde se derivan y se cobran ellos mismos. Son las mismas personas las que están dentro del negocio. Entonces, un primer paso es la interpelación a los ministros. Y después, con las pruebas necesarias, ponerlo a disposición de la justicia, para que la justicia investigue si este entramado de corrupción que nosotros estamos diciendo que existe, constituye un delito. Porque siempre digo lo mismo, Gabriel, nosotros no tenemos los números para impulsar las políticas públicas, pero sí tenemos la facultad de controlar. La sociedad cuando vota pone a los que ganan a gobernar y a los que pierden a controlar a los que gobiernan. Estamos ejerciendo una función y ellos tienen la obligación de rendir cuenta. Así que en eso estamos y esperemos que hoy la legislatura pueda acompañar este pedido de interpelación. Miguel, por otro lado, hay una obligación de información cuando se inicia una investigación que tiene tanta repercusión pública, que es tan preocupante, ¿no?, para los afiliados de una obra social como es el IASEP, que es la principal obra social de Formosa. Hay una obligación de informar. Nosotros estamos todos esperando que las autoridades informen. Acá no hay una versión oficial de lo que sucedió, solamente hay trascendidos periodísticos. De pronto se sabe que hay una fiscal que está haciendo una investigación, la fiscal no da explicaciones a la opinión pública, el juez tampoco, el interventor del IASEP tampoco hizo una conferencia, ni tampoco dio un informe a la opinión pública. Es decir, acá estamos todos adivinando y averiguando off the record, digamos, es decir, versiones extraoficiales, ¿no?, de lo que está sucediendo. Pero es algo escandaloso y es algo muy preocupante, porque parece que las autoridades quieren reducir la magnitud del hecho a solamente la desaparición de estos medicamentos. Ustedes plantean, hay que ir más allá. Vos decís, esto es la punta de un iceberg, de una magnitud mucho mayor, de delitos mucho más graves o que involucran a mucho más recursos y que por lo tanto afectan a mucho más cantidad de afiliados. Y esto de que esto es la puntita, ¿no es cierto?, que esto es la puntita, es consecuencia de que falta información. Entonces, ante la falta de información, es legítimo pensar que esto va más allá. Absolutamente, Gabriel. Mirá, y aparte, la legislatura es el lugar natural en donde se deben brindar las explicaciones por los ministros. Es decir, más allá del accionar de la justicia, el juez habla por sus sentencias, por decisiones. Esperemos que eso ocurra en el tiempo que debería ocurrir,
nosotros tenemos que normalizar ciertos mecanismos institucionales. Y esto no forma parte de una cuestión antojadiza nuestra. ¿Alguien lo pensó alguna vez? Los que pensaron la Constitución, los que pensaron el sistema, fueron bastante, digamos, racionales. Los ministros tienen que rendir cuenta en la legislatura, en donde están los representantes del pueblo. Más allá de que la prensa investigue y que es muy valioso que eso suceda, más allá de que la justicia haga su trabajo, los ministros tienen una obligación, Gabriel, tienen una obligación, tienen que rendir cuenta. Y el que nada tiene que ocultar, da la cara. Entonces, tienen que verlo inclusive como una oportunidad. Tienen la oportunidad de asistir a la legislatura y responder todas las preguntas. No creo que le tengan miedo a un grupo de diputados provinciales que tenemos muchas preguntas para hacer, y si ellos no tienen nada que ocultar, allí tienen que asistir. Y déjame decirte algo, porque este dinero, estas grandes sumas de dinero que están desviadas en este entramado de corrupción, es el dinero que falta en los hospitales del interior. Porque yo quiero preguntarle también a los ministros si los medicamentos oncológicos son distribuidos en toda la provincia. Y si son las mismas drogas. O sea, un enfermo oncológico que se atiende acá en Formosa, ¿recibe la misma droga acá en Formosa que en el hospital de Ingeniero Juárez o de Belgrano? Ese dinero que falta allí, cuando vos te vas a un hospital en el interior y no hay médicos y no hay auxiliares de la salud, es el dinero que falta al sistema. Entonces, esto no se trata solamente de descubrir o de inclusive condenar a responsables, es de que esos dineros son los que están faltando en la salud pública de los formoseños en muchísimos lugares de nuestra provincia. Entonces, de eso se trata, no solamente de una cacería de brujas o de meter a delincuentes en la cárcel porque se roban la plata. Es que esa plata termine donde tiene que terminar. Porque pregúntenle a un formoseño del interior que sufre de cáncer si puede hacer un tratamiento oncológico en el interior de la provincia, en los hospitales que se llenan la boca hablando de que son de excelente calidad. Entonces, de eso se trata, Gabriel. Nuestra tarea es controlar, pero para que esos fondos terminen donde tienen que terminar. Esa es la finalidad última de todo nuestro trabajo, por supuesto. Miguel, hoy tienen sesión en la legislatura provincial. Este va a ser el planteo principal que va a ser el bloque de la oposición. Así es. Este va a ser el planteo principal, hay otros temas, pero este es el más importante, por supuesto. Gracias, Miguel. Vamos a estar muy atentos entonces al desarrollo de la sesión de la legislatura de hoy. Muy amable, ¿eh? Gracias a vos, Gabriel, a disposición como siempre.